Hoy tenemos un show especial. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Sí. Buenas noches. José Rams con nosotros. 5 estrellas. Hoy tenemos aquí un invitado de hoy que nos va a ayudar y también nos va a esclarecer un poco de lo que es las religiones, principalmente la católica. 2 billones de feligreses que siguen esa religión y que supuestamente son los caminos de Dios. Y como nosotros siempre decimos en todos los programas, hay que cuestionarse. Y mi hermano y yo siempre nos hemos cuestionado muchas cosas de la religión. ¿Y quién mejor que José Rams para aclarárnoslo todo? Exactamente. Así que, así comenzamos. Mr. José Rams, te tenemos varias preguntas. Usted participó en la iglesia, usted fue miembro de la iglesia por mucho tiempo. ¿Qué diferencia tú ves desde que usted empezó ahora? Bueno, hay una gran diferencia porque incluso en los tiempos en que yo asistí a la iglesia, que es una tradición de mi familia, yo llegué a ser monaguillo y sacristán de la parroquia de mi. En esos tiempos la iglesia incluso daba la misa el Papa de espaldas al público. Se suponía que era por respeto al sagrario y que teníamos a Jesucristo en el sagrario y él daba la misa, pero también se daba en latín, donde las personas no entendían, no podían comprender qué es lo que realmente estaba pasando, aunque tuviera un misaler en la mano o aunque tuviera una Biblia, porque el latín, ¿cuántas personas entienden el idioma latín? Solamente ellos, porque ellos lo estudian. Y entonces en esos tiempos era así, pero vino el Concilio Vaticano II donde hubo ronchas, levantó muchas ronchas, pero realmente, bueno, se empezó a dar la misa ya de frente, se empezó a dar en el idioma de la comunidad, de la parroquia o lo que fuera, y se tradujeron mucho más los elementos que componen la religión para que las personas pudieran alcanzar mejor esta situación. Ven acá. Ahora que sabemos cuál fue la diferencia y cuál ha sido la diferencia desde que usted empezó, según su experiencia, ¿qué usted piensa hoy en día de Pancho? De Panchito, como se le dice de cariño, del Papa hoy en día. El Papa Pancho. Mira, yo sobre todas las cosas siento un respeto por personas que han dedicado su vida, ¿tú entiendes?, a una causa o como en el caso de él. Pero sé positivamente las raíces de todos los problemas que acarrean, porque yo conocí la vida de Juan Pablo II y supe que fue un militar de la Polonia, de la posguerra y todo eso, y comprendo, tú entiendes, que son seres humanos como tú y como yo, y que tienen tantos defectos como virtudes y también pecados y toda esta serie de cosas. Pero en el caso del Francisco, como se llama, el Papa Francisco, Mario Bergoglio, argentino, él participó en una teoría que en la Iglesia Católica no la aprobaba, que era la teoría de la liberación. Hubieron hasta cura guerrillero y cosas así en su país. Y hubo mucho conflicto cuando la dictadura que estaba en ese momento, y él participó en muchas de esas cosas. Ayudó al final a algunas personas y estuvo a punto de meterse en problemas, pero pasó todo eso, aquello. Algunos lo acusan, otros lo consideran un héroe, y eso es a criterio de las personas. Pero él tiene una ideología bastante liberal, pero muy liberal. ¿Ha perdido seguidores? Sí, la iglesia definitivamente ha perdido seguidores, incluso México, que es uno de los países donde más feligreses ha tenido, que Brasil, o sea, es innegable la cantidad de personas que han dejado la religión, y es por precisamente la forma en que él enfoca la iglesia en estos momentos. Bueno, más que eso, yo tengo muchas preguntas porque yo soy muy preguntón. Como yo siempre le digo al público, nosotros cuestionan de todo. Yo lo cuestiono. Yo cuestiono todo. Hasta la historia de nosotros es cuestionable. Vamos a empezar porque yo tengo mucha curiosidad
con la iglesia, si se le puede decir, que hicieron en el Vaticano. ¿En qué año fue, Agustín? No es una iglesia, es el salón que le llaman el Salón Nervi, que comenzó en el 66 y terminó en el 71 bajo el Papa Pablo. El aula Pablo VI o Sala Nervi es el salón de audiencias del Papa, y parte de él se encuentra situado en la ciudad del Vaticano y la otra en Roma. Interior, los espectadores que acuden a las audiencias del pontífice pueden ver la cabeza de una serpiente que ha sido diseñada a propósito, aunque no se haya confirmado oficialmente. Observamos dos vidrieras ovaladas de diferentes colores, una a cada lado del edificio, que se asemejan a los ojos de un reptil, con aspecto rasgado e hipnótico. Si nos fijamos en el techo, parece que las líneas que forman la cabeza confluyen hacia el escenario, que sería la boca abierta de la serpiente, con estructura rectangular, y las dos columnas blancas con forma de triángulo invertido representarían los colmillos. Bueno, vamos a empezar desde más arriba, desde lo más arriba hasta abajo. Vamos a empezar por el Papa Francisco. El Papa Francisco, él ha dicho en varias ocasiones lo que él piensa realmente de Jesucristo y lo que él piensa realmente de Dios. Una de las frases que él ha dicho es que humanamente Jesucristo, la vida de Jesucristo fue un fracaso en la tierra. Tenemos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. Acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. ¿Tú sientes, a base de lo que tú has estudiado, que Jesucristo fue un fracaso en la tierra? Bueno, yo creo que este papa va más allá de lo que han ido los demás papas, porque este no tiene pelo en la lengua. Este es un papa que a calzón quitado dice las cosas. Y yo espero que no sea algo errático, ¿no?, en su forma de hablar. Claro que él, cuando habla de ese error, él dice humano, la palabra error humano, que ha sido un fallo humano, como dando a entender de que realmente no tiene nada que ver con las cosas espirituales, sino como ser humano, como tú, como yo, que cometió un fracaso. Ahora, él no ha aclarado eso todavía, y eso es algo que, ya te digo, va a tener que hacerlo más tarde o más temprano, porque se lo van a exigir, porque nunca, jamás un papa se ha dirigido de tal manera a la vida del principal, o de uno de los principales, porque Dios es el primero, y después está Jesucristo, con ese tipo de palabras tan duras, tan, tú sabes, es que es difícil de tragar. Sí. Es difícil de tragar. En una ocasión, aquí le vamos a presentar, es más, miren este video un momentito. Estas son las últimas declaraciones del Papa Francisco. Yo en el bolsillo, In my pocket, llevo siempre dos cosas: I always carry two things. un rosario, Rosary, un rosario para rezar, to pray, y una cosa que parece extraña. something which seems odd. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. La historia del fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure. Es un vía crucis, It's the way of the cross, pequeño vía crucis. a small way of the cross. Es como Jesús fue sufriendo As Jesus suffered, desde que lo condenaron a muerte and when they condemned him, hasta que fue Right up. sepultado. to when he was buried. Con estas dos cosas With these two things, me arreglo como puedo. ¿El fracaso de Dios? ¿O más bien Jesucristo triunfó en la cruz
como está escrito en Colosenses 2:15, destruyó al diablo, Hebreos 2:14, quitó el pecado, Hebreos 9:26, y perfeccionó nuestro espíritu para siempre, Hebreos 10:14. ¿Fracaso? Este es otro gran prevaricador, engañador como el primer papa, el apóstol Pedro, que estaba de condenar. Gálatas 2:11. Los fracasos de Dios. Está fuerte ese. Fuerte, pero fuerte. Sí. A mí por lo menos me dio al pecho. ¿Cómo que Dios tiene fracaso? Y si tiene fracaso, ¿cuáles son? A lo mejor él sabe algo que nadie más sabe. Pero con todo y eso fue algo que yo no me lo esperaba. No. Ni menos el representante, según la Iglesia Católica, el mayor representante, que está más cerca a Dios supuestamente. Y que él diga que Dios tiene errores y tiene fracaso también. No sé a qué se refirió. ¿Qué usted piensa? Imagínate, viniendo de alguien que se sienta en la silla de San Pedro o que se pone las sandalias del pescador, ¿cómo podemos entender o interpretar que Dios, que es la figura omnipotente y por excelencia perfecta, tenga fracaso? Yo nunca creí que un papa diría una frase de esa forma. Yo creo que él va a tener que aclarar de alguna manera no sé hasta qué punto. Fracaso de Dios. Fracaso de Dios. Y lo dijo bien clarito. Los fracasos de Dios. No solamente eso. Aquí les vamos a pasar unas imágenes ahora de cuando los feligreses le quieren besar las manos al Papa. No sé por qué lo hacen. De esto también le quiero hacer la pregunta. Pero miren estas imágenes un momentito. Okay. ¿Qué usted piensa de estas imágenes ahora que las personas le quieren besar la mano y él se la quita? Ahí no hay bondad de ningún tipo, no hay misericordia. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, a mí discúlpame que lo interrumpa. ¿Y qué representa a los feligreses besarle la mano al Papa? A mí me extraña mucho porque Cristo era, según la Biblia, era uno de los que le lavaba los pies a sus discípulos. Y se abrazaba incluso con los leprosos. Andaba con las prostitutas, con la gente más baja. ¿Cómo es posible que le niegue una cosa que es tradicional? Las personas, por respeto, darle un beso en el anillo, papá, que es en el anillo. Así que estoy muy extrañado de ver un video semejante. Pero sin embargo, él le besa las manos a otras personas que yo diría que no debiera. Personas que están en un nivel un poco que hay alguna duda de que en ese tema tenemos que entrar. Claro, porque ¿por qué razón tú le rindes pleitesía a alguien que debe rendírtela a ti? Cuando tú eres el vicario de Cristo en la tierra, que todo el mundo debe de besar, tú eres el que le besa el anillo al otro. No lo entiendo. Desde mi punto de vista, yo sinceramente creo que él sí tiene una agenda. De alguna manera tiene una agenda y tiene que cumplir. O a él lo tienen en una agenda. Como quiera. Ya. Si lo tienen en una agenda o tiene que cumplir una agenda, son las mismas cosas. Él tiene, para mi criterio, él tiene que cumplir una agenda. O sea que él está supeditado a este tipo de personajes. Es lo que yo creo.
So, realmente el Papa él no trabaja para Dios. Hace mucho tiempo. Dios no tiene nada que ver con el Papa. Y sabemos que usted empezó la conversación diciendo que él es un ser humano como todos nosotros. Y mirando realmente lo que está pasando en el mundo, veo mucha hambruna, veo muchas necesidades, veo mucha maldad. Y yo veo que esa gente tiene todo el dinero del mundo y no hacen nada. Solamente van, hablan un ratico y con la misma. Entonces se reúnen con la gente más poderosa, pero también con la más mala. So, no entiendo todavía qué hace el Papa reunido con los Rockefeller. ¿Qué hace el Papa reunido con las personas demócratas de este país? De eso nosotros tuvimos un tema a tocar, de que las personas, ¿cómo se llama el hombre? Jeffrey, ¿no? ¿Cómo se llama? Jeffrey. Jeffrey se reunió con la gente del Papa para hablar asuntos de la tierra. So, realmente eso me pone a pensar, ¿para quién trabaja el hombre? O ¿para quién trabaja la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Porque yo hasta ahora no he visto que la iglesia tenga un propósito de digan, es admirable a tomar. No, al revés. Porque después vamos a tocar la pedofilia, después vamos a tocar otras muchas cosas que están pasando realmente, no de ahora. Desde hace mucho tiempo, lo que ahora existe el internet y ahora hay más acceso a la información. Pero ¿qué usted cree? ¿Para quién trabaja el Papa? Bueno, no debería extrañarte de alguien que dice que Dios es un fracaso. Que trabajara para, tú sabes, ese tipo de elementos que están tratando de hacer un orden mundial y acabar con lo que conocemos como democracia y con lo que conocemos como libertad y toda esa serie de cosas que realmente es como se debiera vivir en cada uno de los rincones de este planeta. Bueno, si estábamos hablando de que lo que están haciendo ellos ahora, si tú lo hacías antes, ellos te quemaban. Con el mismo observatorio de Lucifer. Ajá. Si antes tú decías eso o decías que existía otro planeta, te mataban. ¿Cierto, Fato? Cualquier cosa que tú dirías que la iglesia no comulgaba contigo, sencillamente tú eras carne de la hoguera. Eso pasó con Giordano Bruno, uno de los científicos notables de esa época, y por poco lo hacen también con el pobre, porque este hombre sí le costó para poderlo hacer, Galileo Galilei. El problema con Galileo era que Galileo tenía muchos seguidores, mucha gente conocida, y ellos trataron, bueno, lo obligaron en el juicio a retractarse. Sí. Aunque él dijera después, pero se mueve, como lo dijo muy irónicamente. Pero sí, si tú no coincidías con sus creencias y sus cosas, pues tenías un problema serio con la Inquisición. Sí, ellos eran un estado en la antigüedad y ellos eran los que ponían la ley. Bueno, ponían cartas, vendían cartas que si tú las comprabas como a $15,000 de hoy en día, tenías la entrada al cielo, y ellos hacían muchas cosas. Pero bueno, aquí estamos ahora con el telescopio del Vaticano. Fue hecho en Arizona y actualmente sigue existiendo y sigue. Lo más curioso es que le pusieron Lucifer el telescopio. Lucifer se llama. Se encargó a principios de 2011, después de 10 años de desarrollos y pruebas. Es una cámara acoplada a un estrografo que completan el telescopio. Este telescopio es considerado uno de los telescopios más potentes del mundo. No es tan complicado, pero nos complican las cosas. La cámara Lucifer está conectada al espejo del telescopio. Este telescopio tiene dos espejos. Hay dos Lucifer, uno por espejo. El interés de Lucifer es que es un instrumento muy flexible. Elección de cámaras, bandas espectrales, que combina un gran campo de visión con una resolución muy alta. El sistema tiene 3 cámaras intercambiables para imagen y espectroscopia en diferentes resoluciones y según las necesidades de observación. Cabe señalar que este telescopio es propiedad del Vaticano, telescopio de tecnología avanzada del Vaticano, que es parte del Observatorio del Vaticano en los Estados Unidos. Los instrumentos fueron construidos por un
consorcios de 5 instituciones alemanes dirigido por el Centro de Astronomía de la Universidad de Heidelberg, en cooperación con el Instituto de Astronomía de Max Planck de Heidelberg, el Instituto Max Planck de Física Extraterrestre de Garching, el Instituto de Astronomía de la Universidad del Ruhr de Bochum y la Universidad de Ciencias Aplicadas del Mannheim. Lucifer es un nombre propio que significa portador de luz, etimología latina, lux, luz, y hiero, desgaste. ¿Qué piensan ustedes de eso? Bueno, Lucifer, su nombre lo dice, en sus orígenes Lucifer era supuestamente el ángel mimado de Dios, porque Lucifer significa la luz, un ser de luz. Y hasta que quiso ser mejor que Dios y formó una anarquía, como diríamos nosotros aquí en la tierra, un grupo, y querer superar a Dios, y Dios, pues como es natural, lo hizo caer, y entonces se convirtió en un ángel caído. Y nosotros lo conocemos por el diablo o por toda una serie, pues, Mefistófeles, dependiendo de la cultura, tiene diferentes nombres. Pero Lucifer no era más que un ángel, y muy cotizado entre los ángeles, y por decirlo así, el mimado de Dios. Y entonces, ¿por qué? Si es un ángel caído y supuestamente no se ve bien, y porque es un ángel malo hoy en día, ¿por qué le pusieron entonces, la Iglesia Católica le puso Lucifer? Bueno, ellos mismos dicen que los senderos del Señor son inescrutables, y los de ellos también son inescrutables. No podemos saber por qué razón. Hay muchas cosas que ellos hacen y dicen y no podemos entender por qué. Y entonces, como sabes, descubrí que ellos tienen un telescopio. ¿Para qué el Papa necesita un telescopio? Pero bueno, según ellos, es que para que las personas no digan de que ellos están en contra de los científicos. Pero bueno, eso no es una respuesta total. ¿Para qué lo hiciste? ¿Qué estás buscando? Si a ti ya de la Biblia te lo pone todo. Pero bueno, son cosas de la vida. No sé, y entre más pregunto, entre más respuestas encuentro, más preguntas me hago de la vida y de todo. Le quiero enseñar ahora también un videíto respecto a la pedofilia de la iglesia. A los cientos de casos de abusos en la iglesia descubiertos en Alemania y Holanda. La semana pasada se conocieron más de 3.600 casos de abusos en la iglesia alemana. La mayoría de las víctimas tenían menos de 13 años. En Pensilvania fue otro escándalo. Se descubrió que unos 300 sacerdotes abusaron de niños y niñas durante más de 70 años, y eso solo en Pensilvania. Ahí también se descubrió un encubrimiento sistemático por parte de los altos funcionarios de la iglesia, tanto en Pensilvania como en el Vaticano. Y antes de pasar a la tercera ola que involucra a nuestro país, vamos a ver cómo es que estos casos pasan desapercibidos. Las personas que están conscientemente dentro de la iglesia no temen a eso porque se dan cuenta de que definitivamente estas cosas pasan, y muchas veces deben pasar hasta cierto punto porque los seres humanos somos débiles. Son muchas veces porque la mujer se pone como en un escaparate provocando. Ese video que acabamos de ver a mí me dejó, siempre yo me he cuestionado los rumores que han salido de la pedofilia y la iglesia. Siempre me lo he cuestionado porque yo tengo niños. Nosotros hemos ido a la iglesia católica, mis hijos están bautizados en la iglesia católica, yo he sido bautizado en la iglesia católica, y han salido muchas pruebas. Bueno, eso es otra cosa. Tú te bautizaste solo en la iglesia. Bueno, sí, me bauticé solo porque yo fui solo y me buscaron dos padrinas, son por pero lo hizo, buscó al Señor. Me bauticé. Él mismo se bautizó solo. Buscó al Señor, lo buscó. Esa es una historia que es bastante de contar. Increíble. Esto no es nuevo. Estas cosas empiezan con los curas cuando están en los monasterios estudiando, en el seminario, empiezan unos con otros y toda esa serie de cosas, y esto no es nada nuevo, tú sabes, pero en esta escala. Pero tú crees que esto empieza después del celibato, que los curas no podían casarse ni tener relaciones sexuales con sus esposas. No, bueno, lo del celibato es mucho atrás, bien atrás. Sí, pero digo, ¿tú crees que eso, lo de la pedofilia, que ya, eso, que es un motivo a que ellos sean que ellos sean pedófilos? No, yo lo que creo porque no pueden tener
mujeres? Mira, una cosa es ser pecador, porque somos pecadores natos, ¿tú me entiendes? Somos seres humanos y estamos hechos de ese tipo de materia mala y buena a la vez, y eso es nato en nosotros, ser pecador. Pero cuando tú abusas de un menor, y eso, es que yo no creo que la religión esté en ti, no hay nada dentro de ti. Cuando tú sigues a Cristo, cuando tú eres un seguidor del Señor, esas cosas no se te meten en la cabeza, todas esas cosas, ¿tú me entiendes? Mira, Francisco de Asís, tuvo uno de los que lo seguían a él, y ese muchacho siempre miraba a las mujeres, las miraba, hasta que un día él había hecho los votos de castigar, y un día Francisco se lo dijo, le dijo, no, tú no eres tú, vete, porque necesitamos crear la población, pero esta no es tu vocación, y se lo liberó porque sabía, pero él trataba, luchaba. Pero una cosa es eso y otra cosa es, abusar de menores. Esas personas no tienen nada dentro del corazón, no tienen nada dentro del alma. Sinceramente no son. Porque a un sacerdote cuando lo acusaban, lo cambiaban de una parroquia a otra, y así de estado en estado. A los abusadores ya reconocidos no los destituyen, solamente los cambian de lugar. Si la familia de alguna de las víctimas hace públicas las acusaciones, la institución no remueve al cura, solamente lo traslada a una nueva diócesis, en algún lugar lejano donde nadie sepa de su pasado y donde claramente el cura va a encontrar nuevas víctimas. ¿Sabes que también la iglesia tiene un poder tan grande a nivel global que es increíble? Y cómo pueden apañar muchas de estas cosas y cómo pueden silenciar muchas de estas cosas. Lo que pasa es que es acompañada con otro poder grande, que las estructuras se pegan en la pedofilia. Se pegan tan grandes que las personas más poderosas se dedican a la pedofilia. Bueno, y eso, hoy hay un anillo de pedofilia que el presidente Trump ha estado sacando a la luz, que tiene a los agentes trabajando fuertemente. Cuando esto no hace mucho salió Jeffrey Epstein, que se suicidó en la cárcel. Sí, se suicidó en la cárcel. Y ahí estaba la lista de vuelos que ellos tenían. Por eso te digo, las personas más poderosas se unen, la estructura que unen a los rincones más poderosos de este planeta, los une la pedofilia. So, es grave la pedofilia, el problema de la pedofilia en la iglesia, y tú sabes, Tomás, hay que tener mucha precaución. Bueno, siempre hay que tener precaución con los niños, pero ahora como se ve más, me imagino que uno tiene que estar mucho más despierto con este problema. Sí. No importa que sea un sacerdote, no importa que sea, ¿sabes? Un pedófilo, es un pedófilo. Y siguiendo hablando del Vaticano, vamos a entrarle en lo fuerte ahora del Vaticano. Queremos aclarar antes de seguir esta conversación, que es muy delicada, aquí nadie está hablando contra Dios. No. Todos somos fiel votos de Dios. Yo soy fielmente votos de Dios y de Jesucristo. Dios sabe que estoy hablando de mi corazón y que creo fielmente en lo que estamos hablando. Lo único es que, por desgracia, la tierra está fracturada y todo lo que se le asemeja a la tierra y al humano está fracturado. Sabemos hoy en día que yo por lo menos creo que estamos en uno de los tiempos finales. La iglesia no solo tiene una banca que está repleta de dinero, sino también tiene negocios, inversiones. Y todos saben que también maneja negocios con la mafia. Hay videos por ahí que hay que buscar, que está claro que manejan intereses con la mafia. ¿Sabía el Papa? Fiestas sexuales donde están metidos mafiosos, pero también miembros de la iglesia. Ahora, lo que yo sí no entiendo es por qué viven con tanto lujo, todos los de la curia, todos los purpurados, toda esta serie de cardenales que habitan en el heaven del Vaticano, porque tienen todos los lujos a ver por hoy. Ahora bien, yo me pregunto, no solo de qué manera han hecho esta estructura. ¿Tú me entiendes? Cuando Cristo no vino aquí supuestamente a llenarse de gloria de ese tipo, o sea, a llenarse los bolsillos, porque si hubiera querido, si es el Hijo de Dios, hubiera hecho lo que sea, cuando tuvo los 40 noches en el desierto, cuando se lo ofreció, el que se lo ofreció, no lo voy a mencionar. ¿Tú entiendes? Simplemente soy el Hijo de Dios, puedo hacer lo que yo quiera. Sin embargo, no, él vino aquí a sacrificar, si dio su vida, si la dio.
¿Entiendes? Entonces, ¿cuál es la razón si este hombre andaba descalzo por la Palestina? Hablando su evangelio, dirigiéndose a los pobres. Hoy vemos que esta gente son tan insensibles. Y son motivo de crítica de muchos detractores de ellos por culpa de eso. ¿Tú me entiendes? Porque ellos podían quitarle la hambruna a muchos países. Ellos podían ayudar a resolver el problema del agua, la vivienda, las enfermedades y toda una serie de cosas. Entonces, no, ellos simplemente... Ok, ahora les voy a enseñar un video que también pertenece a este tema, a este mismo tema que está candente, siempre me equivoco en esa palabra, ahora no va. Aquí se los pongo, un momentico aquí y escuchen. Flammas eius, Lucifer matutinus inveniat, Ileus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus iluxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. Bueno, nosotros descubrimos esa canción y ya estaba traducida al inglés. Al inglés. Nos tomamos el trabajo y la traducimos al español. Del latín al español. Exactamente. La comparamos y significaba exactamente lo mismo. Y nos quedamos fríos. Al parecer eso es una misa. ¿Qué usted cree de eso? De esa canción en latín que... No sé si ellos lo hacen a propósito porque nadie habla latín. Ya muy poca gente en el mundo. Me imagino que los mismos sacerdotes tienen que estudiar el latín para poder entender. Porque nadie. Bueno, una la cantan en latín. Y segunda es el significado de la canción. ¿Qué usted piensa? Bueno, todo sacerdote está obligado en el seminario a aprender latín. Ellos tienen que aprender latín porque ese es el idioma original de la mayoría de los documentos que ellos tienen. Y era el idioma oficial de la Iglesia Católica. El sacerdote levanta la hostia y la copa de vino y en ese momento se supone que Cristo se convierte en el vino, en la sangre de Cristo, y la hostia en la carne de Cristo. Entonces, ¿cómo es posible que en una misa, que es el banquete, por así decirlo, donde van todos los cristianos a unirse, a recibir a Dios dentro de ellos, donde se espera que sea de santidad completamente, canten una canción que se refiera con semejante cosa a Lucifer? La iglesia, sinceramente, no puedo entenderlo. No puedo, ya hay cosas que se pasan de la raya y muchas personas ni siquiera tienen el conocimiento de que estas cosas pasan y existen. No porque lo canten en latín, porque pueden hacer fácilmente buscar la traducción, porque para eso existe Google y existe otras, pero que se atrevan a hacer eso. Pero ¿dónde vamos a ir? ¿Dónde estamos ya? Entonces, yo y mi hermano en otros programas hemos hablado de que ya hoy por hoy estamos en una guerra entre el bien y el mal. Dios contra el diablo. Sí. Y esas canciones en una misa dan miedo. Por lo menos a mí me da miedo. Pero si se trata de eso, entonces es Dios que está dentro de ti, porque aquellos no te representan. Eso es lo que yo siempre he dicho y he pensado. Para uno creer en Dios no necesita que ir a una iglesia, no necesita de confiar de tus pecados a un sacerdote, no necesitas nada de eso, porque son tan seres humanos como tú y sabrá Dios la cantidad de secretos que ellos tienen por dentro y lo que harán también. ¿Sabes? Yo no, ni estoy echando la culpa a nadie ni estoy justificando a nadie. Lo único que a mi entender y a lo que hemos podido ver hasta ahora de la Iglesia Católica, ¿sabes? No es que le estamos buscando solamente lo malo, porque me imagino que tienen que tener algunas cosas buenas, pero lo malo que tienen es malísimo, lo malo que tienen es grave.
No, es imposible que una identidad que está en la tierra, en representación de Dios, sea de esa manera. No creo que no sea ni la cuarta parte de lo que es Dios en la vida real. El ser más supremo, el perfecto, el todo. Así que no tengo explicación tampoco para eso. Sí, no, hay muchas cosas cuestionables. Lo bueno es que, nada, se terminó el show por hoy. Y estuvo fantástico, me encantó. Gracias por venir, por aceptar la invitación de nosotros. Gracias a ustedes, cómo no. Fue un placer para nosotros. Y nada, como siempre le decimos, cuestiónenlo todo. Todo es cuestionable en esta vida. Y el que busca, encuentra. Así que denle like, suscríbanse, pongan la campanita y nada, ayúdenos a seguir este proyecto adelante. Chao, nos vemos. ¡Producción! Gracias. It's hopeless. Future is dark, humanly speaking, dark, dark, dark. There is no hope, Butch. The Masons have won, the bad guys are in control, and there's no future. When we are successful, and we will be. There is a clear clash, a clear and head-on clash. They're then the wave of the future. They're on the winning side instead of being on the losing side. Woe to you, O earth and sea, for the devil has come down to you in great wrath, because he knows that his time is short.